Bienvenidos nuevamente al curso de construcción de software seguro. En este video trabajaremos el último punto de la tríada CID, el concepto fundamental número 3, la disponibilidad. Los anteriores dos conceptos, la confiabilidad y la integridad, están más relacionados a los datos. En cambio, este tercer concepto va hacia la funcionalidad del software. Cuando hablamos de disponibilidad, normalmente pensamos en un criterio de que algo debe estar funcionando cuando se lo requiere. Desde ese punto de vista podemos decir que el software debe estar cuando se lo necesita. El software debe ser disponible para alcanzar las metas de la empresa. Esto significa que los sistemas diseñados e implementados en una empresa siempre deben estar de manera puntual y confiable funcionando para alcanzar las metas. Por ejemplo, si tenemos un software que de lunes a viernes se comporta bastante bien, pero viernes y sábado falla, entonces estamos ocasionando una pérdida de dinero y una afectación directa a la empresa. Este ejemplo lo tomo de muchas ventas por internet. Normalmente hay pequeñas empresas que hacen sus ventas por internet y de lunes a viernes no tienen un gran volumen ni un gran tráfico que pueda condicionar sus sistemas. En cambio, los fines de semana suelen tener caídas, lo cual se traduce a pérdida de ventas. Lo mismo sucede en cualquier otro ámbito. Si el software no está cumpliendo los objetivos que debería lograr, entonces está afectando directamente a toda la cadena de procesos que dependen de las transformaciones de la información que se hace en ese componente o en ese sistema. Tres acciones importantes para comenzar a habilitar o para lograr la disponibilidad. La primera es asegurar la estabilidad y la confiabilidad. Esto significa hacer un diseño y una implementación que permita establecer que el software o el sistema sea estable, que funciona, que las características, los requerimientos implementados estén devolviendo o trabajando como se esperaba. Y la confiabilidad, por supuesto, tiene que ver con el primer criterio fundamental, pero en este caso indica que los datos generados deben ser seguros. Por otro lado, está la determinación o determinar los requerimientos de disponibilidad. Es importante que en la etapa de relevamiento de requerimientos, en la etapa de diseño, se pueda reunir el ingeniero de seguridad o en este caso el ingeniero del área de desarrollo con la gente de administración y con los usuarios y en general con todo el grupo que va a trabajar con este software para identificar cuáles son los requisitos de disponibilidad. Por ejemplo, facturación. Si tú tienes un lugar donde la venta es rápida y tú elaboras un sistema que logra una facturación perfecta, sin embargo el proceso o los pasos de facturación toman 2-3 minutos, es probable que eso ya sea una falla, porque en un lugar de venta rápida probablemente se necesita una facturación en menos de un minuto, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente los desarrolladores o desde la parte técnica no pueden hacer visible esto fácilmente. Por eso es necesario hacer un proceso de relevamiento de requerimientos y escribirlos formalmente para tomarlos en cuenta como implementaciones dentro de la construcción del software. Por otro lado, también se deben identificar puntos críticos de funcionamiento. Es decir, aquellos lugares donde la información puede tardar mucho más tiempo en ser procesada o es accesible para más usuarios o tiene más controles. Podrían haber varios factores que hacen que un punto sea muy utilizado o tenga demoras. Entonces se tiene que identificar claramente para trabajar en un diseño arquitectónico global que permita hacer que esto sea mantenible, que esto sea funcional para todos los escenarios en que la empresa va utilizando el software. Los métodos comunes para la disponibilidad son tres: la conmutación por error o failover, el eco o la replicación y el agrupamiento o clustering. La conmutación por error tiene que ver con tener siempre una instancia adicional. Por ejemplo, si tenemos un servidor, hemos creado una aplicación web y tenemos un backend
quizá desplegado en la nube o en cualquier lugar, la replicación dice que deberías tener al menos 2 instancias desde el minuto 0. Cuando lanzas a producción tienes 2 instancias. De tal manera que si una de las instancias falla, bueno, en realidad la primaria, porque el failover no tiene que ver con que las dos estén funcionando al mismo tiempo, sino que una esté funcionando, pero otra esté en estado de calentamiento, un warm up status, donde dejamos que la aplicación que falle se apague inmediatamente o se dé de baja y todas las solicitudes se redireccionen a la nueva instancia que estaba lista para funcionar, ¿de acuerdo? Tomen en cuenta que esto no significa otra vez que las 2 instancias deban estar funcionando, sino solamente tener una activa y una lista por si hubiera un error. Por supuesto, la limitación no es tener solamente una de respaldo, sino varias, dependiendo, por supuesto, del relevamiento de requerimientos. Otra técnica es la replicación, que normalmente está relacionada con los datos. Podemos imaginar nodos, múltiples nodos de bases de datos, y por eso se le llama eco. Cuando ingresa un nuevo dato que hace una transformación o un registro, este dato hace eco en varias otras bases de datos, una mínimamente o varias, donde se replican y se validan. Si se detecta que la instancia principal, donde es la fuente del eco, tiene algún error, entonces inmediatamente se busca la siguiente instancia que no tenía error y se la pone disponible. Esto normalmente es para recuperarse de unas fallas debido a la inconsistencia o datos erróneos. Por otro lado tenemos el clustering, que de alguna manera es la combinación de estos dos pero en otro nivel, ya que hablamos de la orquestación automática de recursos. En el clustering normalmente se cuenta con una instancia de nivel superior que va determinando cuántos recursos, cuántas instancias yo debería tener encendidas, las va iniciando, las va creando en función de la demanda, las va apagando también, por supuesto, y también se encarga de ir validando el estado o la validez de los nodos para hacer un recuperamiento automático. ¿De acuerdo? Entonces el clustering puede ser visto como un mix de los anteriores dos, pero a un nivel más complejo, porque maneja grupos de instancias que trabajan como una sola. Para el cliente y para los servicios o sistemas que consumen nuestros servicios, simplemente hay un sistema, no hay varios. Y el clustering se encarga por debajo de distribuir la carga de trabajo y distribuir los métodos de validación de los nodos y la consistencia de datos. Para concluir este punto de la disponibilidad, podemos entender que hay 2 características que hacen evidente que un sistema tiene alta disponibilidad. Lo primero es la escalabilidad. Cuando un sistema tiene la habilidad de incrementar, reducir los recursos para alcanzar la demanda de manera automática. ¿Esto qué quiere decir? Retomamos el ejemplo de la tienda online. Si una tienda online de lunes a viernes tiene poco tráfico, probablemente la escalabilidad mantiene en una instancia o 2 instancias para manejar todo el flujo, todo el tráfico. Pero los fines de semana, en cuanto detecta un mayor grado de demanda de los servicios, inmediatamente empieza a incrementar los recursos, ya sea una a una las instancias, aumentando memoria RAM o recursos en cada servidor, o directamente ir iniciando nuevos servidores que puedan responder a la demanda. Para esto es muy útil hoy la tecnología cloud, ¿no? En la nube, porque antes esto era bastante caro. Si tú querías tener un sistema escalable, ¿no? que tenga alta escalabilidad, necesariamente tenías que comprar muchos servidores o virtualizadores y contar con toda la infraestructura necesaria, que es una buena inversión de dinero para algunos días o determinados días. Probablemente has enfrentado casos de sistemas que tardan horas en generar reportes, justamente porque el servidor no tiene la capacidad suficiente para reportes grandes. Por supuesto, hay un detalle de implementación ahí también. Y muchas veces las empresas saben que antes de hacer su reporte, maximizan ese servidor, lo apagan, le ponen más memoria RAM o cambian a otro servidor
de tal manera que puedan cumplir con esta necesidad. Retomando el tema de la nube, en la nube esto es mucho más sencillo porque pagas por lo que usas, no tienes que comprar toda la infraestructura solo por si acaso, sino simplemente la infraestructura está allí y por cada que la uses la vas a ir pagando. Entonces es una gran ventaja de cloud hoy en día. Por otro lado, tenemos la característica de la resiliencia, que es la habilidad para resistir ataques o falla de recursos. El servidor de base de datos se apagó, el sistema entró en un error 500 y no se puede recuperar. Todo eso debería ser automatizado para su recuperación. Puede ser por un failover, puede ser por el mecanismo de eco, el clustering trabajando con estos elementos para garantizar que el usuario siempre tenga el sistema disponible. Por otro lado, también está la habilidad de continuar operativo en condiciones adversas. Condiciones adversas puede ser una baja de tensión, si es que tuvieras equipos localmente, ¿no? Podría ser demasiada demanda, podría ser una conexión lenta con el internet, etc. Hay varios escenarios que se pueden mencionar, pero dependen del sistema en el que estás trabajando, y el sistema software deberá determinar los puntos críticos y cuáles son los momentos donde puede haber mayor adversidad y hacer una implementación consciente para mejorar o garantizar de que esto sea funcional a partir de esas condiciones. Muy bien, con esto terminamos la triada SID con el último tema de la disponibilidad. Continuamos en los siguientes videos.